Eslovenia, comenzaremos en el pueblo de Bled, conocido por el castillo sobre la roca y el lago con la iglesia en el islote que se vislumbra en la distancia. El castillo de Bled se alza sobre una roca de 130 metros de altura situada junto al lago. Aquí también ondea la bandera oficial eslovena que se instauró durante la independencia en 1991. La región en la que se encuentra Bled estaba ya habitada 10.000 años antes de Cristo. El castillo se construyó en el siglo XVI y cuenta con un bonito patio. Tal como consta en escritos de la época, alrededor del año 1000 ya se tiene constancia de un asentamiento en la roca del castillo. Desde el mismo se disfruta de una maravillosa vista del lago con su célebre islote. La iglesia de la Asunción de María atrae a muchos turistas que son trasladados hasta el lugar en barco. Las embarcaciones a motor no están permitidas y una estampa típica son las barcas tipo góndola cubiertas, las llamadas plednas, en las que el remero va de pie. Para llegar a la iglesia de la isla hay que subir 99 escalones. La escalinata se construyó en el siglo XVII, al mismo tiempo que la capilla y la torre de 54 metros de altura. Según una antigua tradición local, cuando una pareja se casa, el novio tiene que subir los 99 escalones con la novia a cuestas, mientras ella debe permanecer en absoluto silencio. El lago Bled es muy conocido entre los palistas. En estas aguas se han celebrado 4 campeonatos del mundo de remo, el último en 2011. Las pintorescas góndolas surcan estas aguas desde hace más de 800 años. En el siglo XVIII, la emperatriz María Teresa concedió a 22 familias el derecho a navegar con estas embarcaciones. Sus descendientes han seguido haciendo uso de ese derecho hasta el día de hoy. Dejamos la isla y nos dirigimos a la estación de tren de Bled. Esta se encuentra a 526 metros sobre el nivel del mar, que es también el punto de mayor altitud de nuestra ruta. Durante el trayecto de 79 kilómetros, el tren atraviesa la friolera de 26 túneles. Viajar con la bicicleta a bordo del tren ahorra al viajero muchas cuestas, que de otro modo tendría que subir pedaleando. Cuando nuestro tren se aproxima a la estación, nos elevamos un poco para echar un último vistazo a la imagen más icónica de esta zona: el lago Bled con su llamativo islote. En un pequeño museo de la estación se puede ver cómo era la sala de espera de primera clase en 1906, año en el que circuló el primer tren. Hoy viajaremos en el llamado ferrocarril de Boyne, desde Bled hasta la ciudad de Nova Gorica, en la frontera con Italia. Como se pueden imaginar, sentimos una cierta inquietud cuando vimos pasar el primer tren completamente cubierto de pintadas. Pero al cabo de un tiempo te acostumbras, ya que aquí todos los trenes tienen este aspecto. Hoy atravesaremos 26 túneles, el más corto de los cuales mide 41 metros de longitud, mientras que el más largo tiene 6,3 kilómetros. En total, de los 79 kilómetros de vía férrea, 15 de ellos discurren bajo túneles. En definitiva, estamos viajando por una región montañosa.
Un elemento bastante singular en Eslovenia son sus célebres pajares. Como su nombre indica, es donde los agricultores ponen a secar el heno y a veces también otros cultivos. En muchas granjas de la zona podemos contemplar su peculiar estampa. Los ferrocarriles eslovenos cuentan con más de 1.200 kilómetros de vías, 330 de los cuales son de doble vía. Debido a la situación central de Eslovenia, también tiene buenas conexiones con los países vecinos. Nos dirigimos al valle de Voin, al asentamiento de deportes de invierno de Voinskaya Bistrica. Es la ciudad más grande del valle que termina cerca del lago Voin. Frente a nosotros se alzan las montañas que pronto atravesaremos con el tren. Cuando la nieve llega al valle, este enclave se convierte en escenario de un gran número de deportes de invierno. Nos acercamos al túnel ferroviario más largo de Eslovenia, el túnel de Voin, de más de 6,3 kilómetros. Fotos del siglo pasado revelan la enorme tarea que supuso excavar este túnel. Y todo sin maquinaria pesada. Las obras comenzaron en 1900 y tardaron 6 años en completarse. Gracias a estos trabajadores, hoy podemos pasar por debajo de la montaña Kobla, de 1500 metros de altura.
El túnel era de tal importancia para el Imperio Austrohúngaro que el propio archiduque Francisco Fernando lo inauguró en persona en 1906. El túnel unía Europa Central con la italiana Trieste, en el mar Adriático. Cuando el primer tren pasó por aquí, esta región aún formaba parte del Imperio Austríaco. Tras la Primera Guerra Mundial pasó a manos de Italia y después de la Segunda Guerra Mundial, esta región pasó a formar parte de la antigua Yugoslavia. Hemos llegado al valle del río Bača, un pequeño arroyo que seguiremos durante 22 kilómetros en su discurrir hacia el río Socha. Al norte de nuestra ruta por el valle, aquí a la derecha se encuentran los Alpes Julianos, con parte en Italia y parte en Eslovenia. Esta región debe su nombre a Julio César, que fundó aquí una provincia. La montaña más elevada, con sus más de 2.800 metros de altitud, es el Triglav, que está rodeado por el Parque Nacional del mismo nombre. The Guardian incluyó este parque entre los 10 mejores parques nacionales europeos. El monte Triglav es también el símbolo nacional de Eslovenia y como tal figura en su bandera. Debido a la orografía montañosa de la región, sus habitantes vivieron durante siglos de la ganadería y la silvicultura. En la actualidad, su principal fuente de ingresos es el turismo. Pasamos ahora por Graovo, uno de los muchos pueblecitos que salpican el valle del río Bača. A partir de 1945, la República Socialista de Eslovenia pasó a formar parte de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Debido a su asiduo contacto con Occidente, Eslovenia siempre fue una república próspera. En 1991, tras la caída del telón de acero, el país se independizó y en 2004 se convirtió en miembro de la Unión Europea. El euro es la moneda nacional desde 2007. Debido a su ubicación, la Guerra de los Balcanes pasó de largo para Eslovenia. El país tiene la mitad de superficie que los Países Bajos y solo 2 millones de habitantes. No obstante, 2 de sus ciudades cuentan con una población que supera los 100.000, la capital Ljubljana y Maribor.
Llegamos al pueblo Most na Sochi, situado en la confluencia de los ríos Bacha y Socha. A partir de aquí seguiremos el curso de este último. El nombre del pueblo significa literalmente puente sobre el río Socha. Debido a una presa situada un poco más adelante, todo el lecho del río se ha desbordado aquí y ha formado un lago, que tiene el mismo color azul que el río Socha. Este pequeño lago se ha convertido en el reclamo turístico de la ciudad y atrae a muchos pescadores y excursionistas. Debido al descubrimiento, entre otros, de varias necrópolis antiguas con más de 7.000 tumbas, este lugar constituye uno de los asentamientos prehistóricos más importantes de Europa. La gente ya vivía aquí en la Edad del Bronce, que finalizó en el año 3000 a.C. Muchos de los hallazgos de las excavaciones se pueden admirar en los museos locales. De repente vemos por primera vez el río Socha, con una longitud de 146 kilómetros, de los cuales 2/3 discurren por Eslovenia. Muchos consideran al Socha, con su color verde esmeralda, el río alpino más bello de Europa. Otras de las características que lo hacen único es que sus aguas exhiben este color a lo largo de todo su curso. Debido a esta peculiaridad, el río también es conocido como la belleza esmeralda, gema con la que comparte la misma tonalidad de verde. Muchos senderistas visitan la célebre ruta que recorre un gran tramo del río, el Sendero de Socha. El río nace a más de 1000 metros de altitud en los Alpes Julianos. La presencia de madera flotante sobre los pilares de este puente indica la altura a la que puede llegar el caudal del río. Pasamos por Canal, un pueblo medieval que toma su nombre de la angosta orografía del valle. Textos que se remontan al año 1140 citan un asentamiento en esta zona. El primer puente fue construido aquí por los romanos. El puente actual data de justo después de la Primera Guerra Mundial y es escenario de competiciones de salto en agosto de cada año. Se puede saltar al río desde una altura de 17 metros. La única carretera que bordea el río también pasa por este puente. Debido a que muchos coches atraviesan el casco antiguo por este motivo, está prevista la construcción de un puente nuevo un poco más adelante. Si uno lee la historia de la región, es inevitable encontrar pasajes sobre las numerosas batallas que tuvieron lugar aquí durante la Primera Guerra Mundial entre Italia y el Imperio Austrohúngaro. Esta región se conoce como el Frente del Isonzo. Isonzo es el nombre italiano del Socha, el río que ahora seguimos. Se calcula que en estos combates murieron entre 500.000 y 800.000 personas. El frente es también escenario de la novela Adiós a las armas del conocido escritor estadounidense Ernest Hemingway, que sirvió aquí durante la Primera Guerra Mundial como conductor de ambulancias.
nos dirigimos a la construcción más conocida de esta ruta, el Puente de Solcan. Con sus 85 metros de luz, es el segundo puente ferroviario en arco de piedra más grande del mundo. Se construyó a principios del siglo pasado, cuando se trazó la línea del ferrocarril. Pero el puente fue volado en agosto de 1916. Por el color de la piedra, se puede ver que la sección central se reconstruyó después de la guerra. En la Segunda Guerra Mundial también intentaron destruir el puente. En 1944, una primera bomba no dio en el blanco, y la que sí alcanzó el puente en marzo de 1945 no llegó a explotar. Nuestro destino final es Nova Gorica, una ciudad de unos 35.000 habitantes que limita con la italiana Gorizia. En 1948 la ciudad de Gorizia quedó bajo dominio italiano tras unos ajustes fronterizos. Por ello, la antigua Yugoslavia decidió construir una nueva ciudad justo al otro lado de la frontera, Nova Gorica. En la época del telón de acero, la frontera quedó así establecida entre la parte antigua y nueva de la ciudad. Hoy en día, ya dentro de la Unión Europea, basta un solo paso para cruzar de Eslovenia a Italia. Pero no hace mucho tiempo esto no era posible, y en este mismo lugar mucha gente protestaba tras las vallas exigiendo mayor libertad. Las fotos que se exhiben frente a la antigua estación de Nova Gorica intentan mantener vivo este retazo de historia de la ciudad.